contractuales. Por ejemplo, si Patricia Recarte y Lilian Larios, uno es patrón, una es patrón, el otro es trabajador, no pueden discutir cláusulas, no se pueden poner de acuerdo en el salario mínimo. Es decir, mira, te voy a pagar menos del mínimo, eso no lo permite la ley. Lo que permite es que lo supere. No pueden ponerse de acuerdo y decir, mira, tienes que trabajar 9 horas diarias porque el código dice 8, pero yo necesito, como estamos comenzando, no se puede. O sea, no le podemos disminuir los derechos a la clase trabajadora que establecen las leyes. Y eso no son obligaciones posteriores, tienen que estar en el contrato. Tu hora de entrada, tu hora de salida, tus vacas, todo eso va a estar regulado en el contrato de trabajo. Entonces, no es cierto que es un contrato de derecho común. No es cierto que hay que separar el contrato con las obligaciones, porque la ley dice que además de su contenido, debe de incorporarse. Pero si te vas literalmente a lo que dice el código, que por cierto lo vamos a ver, todos los requisitos de un contrato de trabajo, no te deja discutir cláusulas, no te deja ponerte de acuerdo absolutamente en nada, salvo que quieras mejorar las condiciones mínimas de la clase trabajadora. Entonces dice, la circunstancia de no discutir cláusulas de contrato individual de trabajo no implica por sí mismo o en sí mismo la inexistencia del contrato, pues es normal, el contrato como tal existe. Dado que en los contratos de trabajo ello ocurre siempre y nadie ha negado su carácter contractualista. La voluntad se refleja en la aceptación y el ofrecimiento. En el campo laboral, esa actividad se exterioriza, justamente en defensa de los trabajadores para evitar que por su condición social y económica acepten imposiciones empresariales que vayan en detrimento de los derechos y garantías mínimas que otorga la legislación. En esta teoría contractualista tenemos precisamente 4. La institución, el contrato de realidad, el acto de comisión y la relación. La teoría de la institución, vean lo que está indicando acá de que dice la institución es una idea de una obra o empresa que se realiza y perdura en el medio social. Lo que dice es de que, señores, el contrato de trabajo tiene que ir ligado o tiene que verse como parte de la empresa. Es otra obra expresa que hay organismos sociales que perduran a través de los siglos, aunque el material humano y gran parte de las instituciones sociales que contiene hayan sido renovadas. Sandy, encendido tu micrófono. Vaya, tranquila, pues ya. Sandy. Acuéstese, pues tranquilo. Sandy. Ya, bueno, esta teoría del contrato de trabajo es una igualdad. Para esta teoría, el contrato de trabajo es una igualdad, sirviendo a propósitos meramente subjetivos de 2 o más individuos. En cambio, el criterio predominante en la institución es el de la autoridad y su organización. Involucra diferencias, desigualdades, autoridad, jerarquía, se impone no solamente a los autores, sino que alcanza a terceros. El contrato se desenvuelve tal como se formó. La institución escapa de la voluntad de sus fundadores y es irrevocable. El contrato no se transforma, la institución se adapta. En pocas palabras, el contrato es efímero, la institución es permanente. Entonces, señores, no hablemos del contrato, hablemos de la institución del contrato de trabajo ligado a una empresa. Porque ¿quién va a tener siempre un trabajo? Una empresa. Por eso vean, pues qué interesante. Por una parte se señalan características de esta escuela, son las siguientes. Alguien que me lea las de la A a la E, por favor. ¿Quién nos hace el honor? Por favor, Saúl. La empresa es considerada como una sociedad profesional
a la que pertenecen los trabajadores, los cuales están sometidos a la ley de esta sociedad como ciudadanos y lo están a las leyes del Estado, ya que son miembros de la comunidad en cuya vida participan. B. Prescinde completamente de la figura del contrato, considerando a la relación de trabajo con vida autónoma y caracteres determinados que se manifiestan en el momento de la incorporación. C. Descansa no en la idea discutida de protección al trabajador, sino en la tutela de la institución empresarial, procurando que alcance los fines que persigue, tanto en su aspecto técnico y económico como para cumplir con el deber de servicio a la economía nacional y a la patria. D. Trata de sustituir, no solucionar, la lucha de clase por una supuesta unidad subordinada al fin del Estado. E. La idea y el fin que la sostiene es totalmente político, careciendo por completo de contenido social. Bueno, si se dan cuenta, está. Vean lo que dice ahí, es increíble esto como institución. Dice, descansa no en la idea discutida de protección al trabajador, sino en la tutela de la institución empresarial. Imagínense, se da más que toda la parte empresarial. Pero bueno, creo que vamos a irle dejando todo el material para que usted lo lea. Teoría de contratorialidad. A esta sí va a cambiar un poco. Dice, de acuerdo con esta corriente doctrinaria, la vinculación laboral tiene su nacimiento en la prestación de los servicios y no en el acuerdo abstracto de voluntades. Señores, aquí no interesa el contrato de trabajo. Lo que interesa es la prestación del servicio. Y esta teoría no deja de tener razón, pues, porque está hablando prácticamente del inicio de la relación laboral, de la ejecución también de la obra. Se reconoce que existe en la prestación de trabajo un acuerdo de voluntades, aún apenas presumido, tanto de una como de otra parte, pero en que en caso de un contrato nulo las consecuencias pueden ser producir, las consecuencias que se pueden producir escapan al marco de la contractualidad. Bueno, que no deja de tener razón en eso, pero tal vez nos quedamos con la primera parte. Doctrinariamente, la vinculación laboral tiene su nacimiento en la prestación de los servicios y no en el contrato. Esas son las palabras bien sencillas que se utilizan. El acto condición. Aquí cambia un poco, va a variar un poco la circunstancia. El acto de entrar a formar parte de una empresa, un centro de trabajo, constituye el acto originario esencial, base para todas las prestaciones jurídicas. Este sí está un poco más, no confundido, pero sino tiene una posición más radical. Dice, señores, ¿por qué tanto está discutiendo esta teoría? Si prácticamente el contrato de trabajo, desde que usted entra a la empresa, ya es parte de la empresa. Ya estamos directamente con la empresa. Bien. Teoría de la relación laboral. Esta sí es la que si yo le preguntara la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, que no se le olvide que es esta, la teoría de la relación de trabajo. ¿Alguien que nos la lea ahí? ¿Estás por ahí, Saúl? Que mande, licenciado. Buenas tardes. Hola, Sandra. Buenas tardes. ¿Lo que está en pantalla? Sí. Oh, muy bien. Teoría de la relación de trabajo. En el campo del derecho de trabajo, la expresión relación de trabajo tiene un sentido propio. No siempre la estipulación de contrato de trabajo coincide en el de representación del trabajo, puesto que puede producirse en caso de un contrato por el cual el trabajador obliga a prestar sus servicios solamente a partir de una determinada fecha futura. En este caso va a
existe en un contrato de trabajo el cual importa obligaciones recíprocas para ambas partes, pero la relación de trabajo en sentido propio existirá recién desde el momento en que el trabajador comience a prestar su trabajo por cuenta del patrono. Esta teoría es la que mayor aceptación ha tenido, en la que más lucha en contra de la concepción contractualista. El concepto de la empresa como comunidad domina desde el tiempo en la doctrina alemana, sea el determinado particular, alteraciones en la estructura del contrato de trabajo, sea poniendo todo en centro sobre una organización de relación y más persistente sobre la inserción en la empresa de las situaciones de las cuales derivan los recíprocos derechos y deberes del trabajador y del dador de trabajo. No obstante, los pros y contras de esta teoría, nuestro derecho laboral reconoce como regla general o típica que permite perfeccionar el contrato del trabajo. Y cuando vamos al artículo 19, así lo dice, que el contrato de trabajo se perfecciona con la relación laboral, o sea, la prestación del servicio y la ejecución de la obra. Bueno, ese es interesante. Aquí tenemos una definición de lo que es un contrato de trabajo, pero no nos olvidemos que estamos hablando del trabajo subordinado, no el trabajo autónomo, independiente, no esa es otra circunstancia. Y en alguna ocasión hemos hablado a ustedes que, por ejemplo, si yo le preguntara por un limpiabotas, que si es patrón o trabajador, usted rápido me contesta y me dice, bueno, es trabajador. ¿Y quién es el patrono? Entonces comienzan, ya no ni siquiera resultamos. Él es un trabajador independiente. Aquí vamos a hablar únicamente de los trabajadores en relación de dependencia, que estén subordinados. La palabra subordinación en materia laboral no es esclavo de nadie. No, la subordinación va dirigida a quien administra, a quien dirige. O sea, si Gustavo Adolfo quiere trabajar en una empresa, tiene que estar consciente que la empresa va a los lineamientos de la ejecución de su trabajo. O sea, Gustavo no quiere indicar, miren, yo aquí quiero hacer esto y esto. No, señor, no se puede. Porque quien dirige la empresa es el patrono. Y todas las empresas tienen producir más para tener mayor ganancia. Entonces, Gustavo lo que hace es incorporarse a esa empresa como tal. Entonces, dice el artículo número 18 del Código de Trabajo. Contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de la empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha alegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios de ejecución de la obra no es una característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de celebración del contrato. La circunstancia de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato de otra índole diferente, o la concurrencia de otro u otros, no lo hace perder su naturaleza, y por lo tanto la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Lo que está indicando aquí es de que ustedes, bueno, primero vamos a analizar. Tenemos la definición. La exclusividad. Vean, ya no mucho se utiliza en Guatemala. Yo todavía tuve la oportunidad de un contrato de exclusividad. Este era un mercadólogo que trabajó por años en una empresa
De hecho, su empresa pues, es guatemalteca y él lo colocó inclusive en la parte del África, pero de repente pues, terminó la relación laboral entre ellos. Él fue a trabajar con la competencia, ellos lo mandaron por daños y perjuicios y al final pues ahí terminó de que sí, porque él conocía ciertos secretos técnicos y profesionales de la empresa que podían perjudicarle económicamente. Al final determinaron pues, que no podía trabajar con la competencia. Era el contrato famoso, contrato de exclusividad. Bueno, ya tenemos a la definición. Y en el convenio, ahorita, en el convenio 175 de la OIT, que es sobre el trabajo de tiempo parcial, ya tiene su reglamento. Y en su reglamento, que fue elaborado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es idéntica a la definición, solo que le agregaron el cual puede ser a tiempo completo o tiempo parcial. Y por último, ahorita tenemos el tiempo, ¿verdad? Y por último tenemos el artículo 8 de la Ley de Fomento al Trabajo Marítimo Mercante Guatemalteco, contenido en el contrato. Adicional a lo que dicen todos los contratos de trabajo, en esta clase de trabajo de marino mercante, ¿qué debemos de agregar? Deberá ser siempre por escrito. Será siempre en idioma español. Si se requiere una aclaración, se hará a costa del empleador. El capitán del barco o la persona que éste designe conservará una copia física o digital a efecto de dar los detalles de la relación laboral a las autoridades que lo requieran. O bien, mostrarlo a requerimiento del trabajador, o bien, cuando se use en una emergencia. C. Además de los requerimientos de todo contrato de trabajo, el contrato de el marino mercante debe incluir detalles sobre los costos y procedimientos de repatriación del trabajador, indicación de las personas a contactar en caso de emergencia. Si lo solicita el trabajador, indicación de la persona que podrá recibir un porcentaje de los ingresos mensuales del trabajador, así como los datos que requiera para la transferencia monetaria y la relación existente. Ahora, ese es el contrato de trabajo. Ese es el contrato de trabajo. Ya hemos quedado claro con ustedes que puede haber contrato de trabajo, pero si no se ha iniciado la relación laboral, vamos a ver qué efectos legales y jurídicos tiene de conformidad con el artículo 19 del Código de Trabajo. ¿Quería decir algo, Hans? Licenciado, muy buenas tardes. Me surgió una duda ahorita que usted estaba hablando acerca del contrato de exclusividad. No sé si se parezca o será igual la misma figura. Hace una semana atrás, pues yo trabajo en el área contable, ¿verdad? Y pues apareció un cliente nuevo. Este cliente pues nos presentó que quería trabajar con nosotros y hicimos pues ahí la propuesta nosotros también, pero al momento que empezamos a platicar de cómo íbamos a quedar a trabajar, él hizo que nosotros como empresa firmáramos un contrato con él de exclusividad, en el cual tampoco podemos revelar ninguna información ni nada por el estilo que tenga que ver con las cuestiones a que se dedica esta empresa. Me imagino que más que todo lo hizo porque nosotros pues, trabajamos con la competencia, se podría decir, de esta otra empresa. Entonces él nos contactó a nosotros, me imagino, por algún allegado a esta empresa con la que le trabajamos. Él estaba con esa cuestión, me imagino, de que no quería que se develara ninguna información. ¿Es muy parecido o no? Es parecido, gente, solo que se fueron saliendo de la mercantil, ¿va? Porque ahí fue un tipo de contratación de servicios, ¿va? No fue tanto una actividad laboral, pero él, pues, por supuesto, se cubrió la espalda con exclusividad. Fíjate que actualmente en Guatemala, pues, yo ese contrato lo digo porque es un caso que lo veamos en la oficina. Y me extrañó, fíjate, cuando ahí se indicaba, pues, claro, había plazo, ¿viste? Tampoco indefinido. Lo que indicaba en el contrato era que durante los 5 años después de que dejara la empresa, no podía trabajar con la competencia. Como se daba, vamos a pesar que es prohibido el monopolio en Guatemala, solo habían 2 empresas que producían ese producto. Una de origen internacional y la guatemalteca.
Está prohibido el monopolio, pero sí la historia. Pero es parecido, fíjate. Solo que él se fue en un enfoque no de materia laboral, sino en una actividad mercantil, porque usted le va a prestar un servicio. Imagínate, se cuidó mucho de eso, de esa parte, porque ustedes como empresa contable de auditoría, saben de que ustedes sí manejan costos. Pues. Imagínate que ustedes van a tener las facturas de sus proveedores, van a tener las facturas van a tener los clientes, a qué precio les vende. Ese dato, imagínate qué valioso será para la competencia. Pero me pareció atinada su decisión, muy atinada. Porque también ustedes como empresa tienen que garantizarle. Imagino que si es una empresa con determinados trabajadores, debe que delegar exclusivamente, porque usted es una empresa que también, como cualquier oficina jurídica, llevarse estudiantes de auditoría cuando se gradúan, es normal, que tengan que buscar nuevos horizontes. Entonces, pero ya llevan toda la información, cómo maneja la parte financiera y la parte tributaria, contable y todo lo demás, esta empresa. Es parecido, es parecido. Solo que acá es en el propio contrato donde pone la cláusula. Que es una figura que se usa muy poco, por lo menos yo, te soy honesto, después de eso no la volví a ver. La volví a ver, fíjate vos, con otros que trabajaban por una empresa transnacional, no de nombre por ética. Fíjate que nos mandaron a especializarse a México. Eran 18 trabajadores. Pero aquellos cuando regresaron venían con toda la fuerza que había formado un sindicato. Pero ellos se habían comprometido que durante, como los habían, esa era un poco, no era tanto competencia, sino que fíjate que los habían ido a preparar, la preparación de uso de máquinas, y ellos tenían un contrato donde no podían retirarse de la empresa hasta 3 años después. Porque estuvieron un buen tiempo en México y pues los prepararon porque tenían que ser en Guatemala. Vienen y la empresa los detiene. Entonces en la oficina el caso que llamamos fue pidiendo daños y perjuicios también equivalente a que ellos lo despidieron. Ellos tenían obligación de quedarse 3 años y se justificaban el contrato por qué. Pero la empresa también tenía que respetar. Entonces ellos alegaban de que ellos no tenían la obligación de retenerlos, sino que... Entonces alegamos un poco a la parte de del contrato leonino, que en materias laborales sin duda prooperario. Para no ser la historia, terminaron pagándole como indemnización especial esos 3 años que ellos se habían convertido en una relación de la empresa, pero la empresa lo retiró. Bueno, regresemos entonces. Vamos a ver los elementos. Tenemos la subordinación o dependencia, ausencia de riesgo, estabilidad y profesionalidad. La subordinación. Vamos a ver 5 características. Definiciones, características, dirección, dependencia, trabajo autónomo y subordinado, la potestad del empleador y los deberes correlativos del trabajador. Su definición. Guillermo Cabanela dice que el estado de limitación de autonomía del trabajador, el cual se encuentra sometido en sus prestaciones por razón de su contrato y que previene que la potestad del empresario para dirigir la actividad de la otra parte. Concretamente lo que estamos hablando aquí es la dirección que le corresponde, y tenemos otra definición ahí de Pérez Botija que dice que la dependencia significa que una persona está sometida a la voluntad de otra, pero no a través de una sumisión psicológica, de una vinculación social, una obediencia ciega, no señor, sino de una supeditación funcional que unifica y coordina actividades diversas. No confundamos la subordinación como con un estado de esclavitud. A usted él me manda, no señor, es únicamente por aspectos funcionales de la empresa. Sus características. Alguien que me las lea ahí para que podamos estar intercambiando la voz. ¿Quién nos apoya ahí? Por favor, Saúl. Bueno, dejemos a Saúl y después nos ayuda a Gabriela. Características. Entre las características de la subordinación encontramos las siguientes. A. El trabajador pone a disposición del patrono su fuerza o energía de trabajo y por esa razón está sujeto
a la organización de la empresa. B. El patrono adquiere el derecho de dirigir el trabajo y de dar órdenes, sustituyendo la voluntad del trabajador en la ejecución de las tareas que realiza. C. La correlativa obligación del trabajador de acatar órdenes e instrucciones del patrono con la facultad de éste de establecer tiempo, lugar y métodos empleados en el trabajo. D. La fiscalización del empleador expresada en la supervisión y control de la forma en que el trabajador desempeña sus labores. E. La subordinación debe surgir de una relación jurídica continuada de cierta duración o periodicidad, es decir, las labores que se realizan no deben ser accidentales. F. El servicio se presta por cuenta ajena en beneficio del empresario para los fines económicos de éste. Por lo tanto, el trabajador es ajeno a los riesgos y pérdidas de la empresa. Fíjate que me voy a tener ahí, jóvenes. El trabajador es ajeno a los riesgos y pérdidas de la empresa. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en la práctica? Hemos visto, por ejemplo, en ciertos comerciales, mira, acá no te entendí. Todo este material se lo voy a hacer llegar, por supuesto. Bueno, ¿qué quería yo llegar con esto? Ustedes se han dado cuenta que muchas veces uno va a un centro comercial y las trabajadoras ahí están más pendientes de que no se roben las cosas que en vender. Pero soy curioso, ustedes se preguntan, la mayoría coincide en esto, que cada vez que se pierde una prenda, la tienen que pagar los trabajadores. Eso es ilegal, no hay ninguna base legal, no dice su contrato de trabajo, no hay ninguna disposición en materia laboral que diga que Miguel Ángel Guzmán Alvarado tiene que pagar lo que se perdió en la empresa, porque él es trabajador. Ese es un abuso, es un abuso. Y a veces el trabajador se pierde en 4 o 5 piezas, entonces al final no va a recibir salario. Y él me decía, pero mire, pero se pierde por culpa de él. No, señor, le dije, es que no confundas a Miguel, a Vidán, a Erika. Cuando nosotros vamos a trabajar de una vez nos dan cuáles son nuestras funciones y atribuciones. Y en ningún momento creo que somos agentes de seguridad para estar vigilando a quién roba, a quién no roba. Para eso el empresario tiene que establecer, o quien quiera poner una empresa, tiene que establecer sus métodos de control para que no le roben. Pero no es que porque le roben el trabajador tiene que pagar. Ese es un abuso, ¿eh? Es un abuso que ya lo vamos a comenzar a denunciar porque eso no es justo, pues. No es justo. Dime, Saúl. Sí, que esto también entra en la cuestión de comisiones. Así como yo donde trabajo, yo gano por comisión y vino el banco y renovó contrato con la oficina y le redujo a la oficina a un 7% de ganancia, el cual a los trabajadores fue que nos redujeron el porcentaje de comisión de nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Eso es ilegal? Debería ser ilegal porque es un derecho adquirido, ¿no? Lo que pasa es de que, imagínate ahí lo que el empresario, lo que pasa es que se le reducen, qué fácil va a reducirle al trabajador, pero no el riesgo de que eso se pueda dar en la empresa. Pero aún más grave lo que sucede, yo te digo, en esos casos donde, imagínate, ¿cómo te van a descontar eso que se perdió una camisa? ¿Cómo te van a descontar eso que se perdió un par de zapatos? Porque se perdió un celular. Pues es responsabilidad de él tener su propio método de seguridad, pues. Pero bueno, se da. Vamos a continuar. El trabajo autónomo y el subordinado.
más o menos se lo voy a decir qué es lo que queremos decirles acá. Yo les puse la locación de obra y la locación de servicios. ¿Qué es el primero? Es el contrato mediante el cual una persona llamada contratista se compromete a entregar una cosa cuya ejecución, dirección quedan a su cargo. La entrega debe sujetarse a las estipulaciones del contrato y el dueño de la obra se obliga a pagar por el precio por las mismas en momentos de entrega. El contratista corre el riesgo de que la obra hasta el final de la entrega de la misma y es responsable por su destrucción anterior. El de servicios. El objeto es el servicio prestado por una persona. Es aquel trabajo humano en sí mismo, sin tomar en cuenta su resultado y obra, y su retribución se estipula por unidad de tiempo. Son servicios que se prestan generalmente dentro de una especialidad sin importar su resultado y sin someterse a la dependencia de dirección de otra persona, es decir, que es una prestación libre de servicios. Y para eso, pues Cabanela ya da otra definición. El contrato de trabajo comprende un trabajo subordinado. El trabajador lo presta sujeto al patrono jurídico, económico, jerárquico y técnicamente. El patrón organiza el trabajo conforme los fines que persigue y el trabajador acata sus instrucciones, ya que elabora por cuenta ajena. Además, son ajenos a este último los riesgos de la obra y los del servicio. Se los puse porque los dos primeros son del derecho civil y, por supuesto, el último comentario que hicimos es el contrato de trabajo, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿va? Porque unos son trabajadores independientes o autónomos y en materia laboral, pues nosotros los trabajadores estamos en la parte de la subordinación. Si se dan cuenta, en el orden civil o mercantil no hay subordinación. En un contrato de trabajo sí tiene que haber subordinación, o sea, dependencia, fiscalización por parte del patrón. En conclusión, las figuras tradicionales de locación de servicio y locación de obra, y locación de servicio subsisten y constituyen contratos propios del derecho civil que han originado el contrato de trabajo como un antecedente histórico que tiene su autonomía y aun cuando mantenga vínculos de aproximación con aquellas formas jurídicas. Podemos tener algún tipo de similitud, pero el derecho laboral tiene sus propios elementos, sus propias características, su propia doctrina. Y por último tenemos la potestad del empleador y los deberes correlativos del trabajador. Fíjense que, ¿sabe por qué le dejé Porque también nosotros los trabajadores tenemos que tener en una empresa el deber de obediencia, el deber de fidelidad y el deber de diligencia. ¿Qué es el deber de obediencia? Comprende la obligación del trabajador de cumplir las órdenes y disposiciones que reciba del empleador o sus representantes. Esa es. El deber de fidelidad. El deber de fidelidad comprende la obligación de prestar el trabajo de buena fe, no perjudicar los intereses del empleador, ni permitir que otros lo perjudiquen. Está limitado por la defensa del derecho de los trabajadores. ¿Qué comprende la fidelidad? Debe guardar el secreto profesional. Prohibición de aceptar daños o sobornos de un tercero. Debe dar aviso al empleador las anormalidades que observe en la empresa. Y por último, el deber de diligencia. El deber de diligencia está relacionado con el rendimiento del trabajador, conforme a su categoría y profesionalidad. El trabajador desempeña el papel de colaborador en la empresa y su diligencia es fundamental para el buen resultado de la producción. Se requiere la fuerza desplegada en el trabajo, a las facultades particulares del trabajador y es más determinante que el trabajo intelectual. Y con eso pues ya terminaremos esto y entraríamos a la ausencia de riesgo. Ya terminamos la subordinación, ahora hablemos de la ausencia de riesgo. Lo que estamos hablando, los riesgos le corresponden al patrón, no al trabajador. Alguien que me lea el B, por favor, completo. Por favor, Álvaro. Muy bien, licenciado. El riesgo en el contrato de trabajo
Por la tutelaridad y protección del derecho del trabajo, no es posible aplicar los principios del derecho común al riesgo si se trata de imposibilidad de cumplir el contrato imputable a las partes o del traslado del riesgo a una de ellas. En caso de mora, la doctrina generalmente acepta la ausencia de riesgo en relación a la parte que presta sus servicios subordinados en relación del trabajo. Al empleador se le caracteriza por la incidencia de riesgo a diferencia del trabajador, en quien es ajeno. La ausencia de riesgo en el trabajador, típico y característico del contrato, es importante al lado de la subordinación. La subordinación y la ausencia de riesgo en el trabajador se integran y justifican en las relaciones económicas jurídicas del contrato de trabajo. La estabilidad laboral. El vínculo de trabajo debe ser permanente, estable, contrario al occidental y transitorio. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo, es continuo, y las partes dan por sentada su estabilidad en cuanto a debe ser permanente el servicio que ha de prestarse. La estabilidad en el empleo proporciona seguridad en el trabajador, evita que quede sujeto a caprichos y voluntades del empleador. Trata de proteger su subsistencia. Tradicionalmente la estabilidad se divide en la permanencia, la persistencia o la duración indefinida de las relaciones de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su disolución. La primera es la estabilidad propiamente dicha, la otra la seguridad, pues sin garantía y seguridad la estabilidad es irrisoria. Vamos a ver, aquí tenemos algunas definiciones. Bueno, vamos a ver lo que está subrayado. Tomo nomás, es un material que se les voy a dejar ahí. La estabilidad reporta beneficios para el empleador, pues logra que el trabajador se ligue a la empresa y especialmente a su labor. Le garantiza la obediencia de éste, quien procura no perder el empleo por una falta. La estabilidad permite al trabajador el derecho de ascenso a un puesto de mayor jerarquía en la empresa. La estabilidad la podemos dividir en estabilidad relativa y absoluta. La relativa cuando el empleador puede dar fin a un contrato de trabajo sin justa causa, pagando al trabajador una indemnización proporcional a la remuneración devengada y el tiempo de servicio. Esta clase de estabilidad puede ser contraproducente porque da cabida a elementos subjetivos como la simpatía, y si el trabajador no le agrada al patrono, lo despide e indemniza. La estabilidad absoluta, real o total, cuando el patrono sin causa legal no puede prescindir de los servicios del trabajador. No puede separarlo del cargo que ocupa en la empresa y, dado el caso de ser, restituirlo pagándole el tiempo que no laboró. Tiene una base objetiva y segura. Los casos de despido deben de estar determinados por la ley. Pero también tenemos la estabilidad en el cargo, en la carrera y en la empresa. La estabilidad en el cargo trata de asegurar la jerarquía que ocupe el trabajador en la empresa y la remuneración que devenga. El trabajador no puede ser asignado a un cargo inferior con menos remuneración. Solo puede ser ascendido. El patrono no puede modificar unilateralmente las condiciones de trabajo pactadas con el trabajador. En todo caso, debe contar con el consentimiento de éste. La estabilidad en la carrera y en la empresa. La primera, la de la carrera, consiste en que el trabajador, al salir de la empresa para laborar en otra, incorpora su tiempo anterior de servicios al nuevo empleo.
la otra empresa, al dejar al trabajador la empresa no podrá incorporar. Es la diferencia. En el de carrera se verá otra empresa, me imagino, de la misma corporación y no va a perder su pasivo laboral. En la empresa sí, deja de laborar y si es nuevamente contratado, pero lo tendrán que liquidar. Y por último, siempre venimos hablando de la subordinación, la profesionalidad. La profesionalidad es la condición inherente al trabajador en cuanto presta los servicios propios de sus facultades u oficios. La profesionalidad como actividad para el que fue contratado el trabajador surge de la reiteración de las tareas en esta actividad. La profesionalidad determina la condición de que el sujeto del contrato de trabajo, haga una actividad que desempeñe su medio de vida o que el trabajo que presta constituye una fuente de recurso o beneficio. El trabajador ingresa a una empresa con título profesional, por modesto que éste sea, se incorpora para hacer una determinada función que es retribuida de tal forma que la profesión pasa a ser un medio económico de que se sirve el trabajador para obtener los necesarios recursos. El trabajador, al incorporarse a la empresa, se inviste de una categoría especial de profesionalidad, no necesariamente una especialización, pero requiere la reiteración de tareas en actividades contratadas, debe ser un medio económico de subsistencia, lucro o beneficio. La actividad contratada debe ser de acuerdo a las condiciones profesionales del trabajador reconocida como empleador en el periodo de prueba. El periodo de prueba siempre va a ser vital, Ahí van a probar la profesionalidad que ampliamente tengan. Alguien que me ayude a leer estos dos textos. Los que están negrías, los que están subrayados, perdón. ¿Quién me ayuda? Dime. Sería el de la profesionalidad, ¿verdad, licenciado? Ok. Sí, por favor. La profesionalidad se interpreta en dos formas. En sentido lato, cuando la actividad a que se dedica una persona para su sustento prevalece sobre otras y es habitual. En sentido restringido, por la dedicación y laboricidad empleada en la actividad, no se refiere solo a la habitualidad y al tiempo de trabajo, sino implica la forma de ejecutarlo y los esfuerzos físicos y psíquicos que el trabajador utilice para la realización de la actividad que desarrolla. Para conocer... ¿Sigo? Sí, por favor. Okay. Para conocer el contenido y aplicación de este elemento, es necesario interrogar ¿cuáles son los trabajos en los cuales el patrón no puede exigir la profesionalidad? Solo puede exigirla en relación a aquellos casos en los que la actividad para la que fue contratado el trabajador requiera conocimientos especializados y por consiguiente calificados. Bueno, hoy vamos a ver los elementos materiales o reales del contrato de trabajo. Son dos y están contenidos en el artículo 18 que ya leemos lectura. Pago del salario y la prestación de servicios. Ahora, de la relación laboral. Este artículo es sumamente importante y valioso para nosotros. Primero vamos a ver los elementos. Objetivos y subjetivos. Los subjetivos, patrón y trabajador. Los objetivos, la prestación de un trabajo personal subordinado y el pago del salario. Artículo 19. Este artículo, este lo va a quedar a usted para la vida, Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación laboral. Ahí se queda hoy. Si yo le preguntara en el examen cómo se perfecciona un contrato individual de trabajo, no me voy a poner con el documento en sí, con el contrato propiamente dicho. No, con iniciar la relación laboral, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente.
Pero miren qué interesante el otro párrafo. ¿Qué pasa si Erika y Álvaro firmaron un contrato, uno trabajador y otro patrono, y no se llevó a cabo por causas imputables a uno de ellos? Eso sucede, ¿eh? Sucede. Primero, quedemos claro, únicamente Erika y Álvaro se pueden demandar por daños y perjuicios, porque no estamos conociendo materia. Y va a conocer si es un contrato de trabajo el que se va a ejecutar por daños y perjuicios, solo le corresponde a un juez de trabajo y previsión social. Y los principios que se van a tomar, como no hay principios, como nunca hay relación laboral, entonces nos vamos al derecho común, al derecho civil. Esos principios son los que se van a tomar como base para resolver la controversia presentada entre Álvaro y Erika en relación a que nunca se inició la relación laboral. Artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, bueno, basta con que se inicie la ley. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo, escuche esto, y alguna de las partes incumpla sus términos antes de que se inicie la relación laboral, no se inició nunca la relación laboral. En este caso se debe resolver de acuerdo a los principios civiles que obligan a que el incumplido a pagar daños y perjuicios que haya causado a la otra parte, pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Miren qué interesante. Vamos a aplicar los principios del derecho civil, pero quien nos va a resolver va a ser un juez en materia laboral. Acuérdense que es un contrato de trabajo que tiene sus propios elementos, sus propias características. Toda prestación de servicios o ejecución de una obra que se hace conforme a las características que especifica el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo, salvo cuando el contrato de trabajo no se haya iniciado. Es entendido que el patrón no puede consentir que las leyes y principios del trabajo se apliquen desde la celebración individual del trabajo, aunque no se haya iniciado la relación laboral. Todavía le queda la potestad al juez de no utilizar los principios del derecho civil, sino los propios del derecho del trabajo. Pero ya es como una opción. Bueno, ahí estamos bien, pero vamos a ver qué pasa. Ahorita vamos a aprender, fíjense, ya aprendimos cómo se perfecciona un contrato de trabajo. Aprendimos qué pasa si el contrato de trabajo fue firmado y nunca se ejecutó la relación laboral. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a preguntarle a Saulo. Saulo, como trabajador te voy a ubicar en la zona 6. Saulo vive en la zona 6 y resulta que Susana es el patrón y lo quiere contratar. Se pone de acuerdo y firman el contrato de trabajo, pero resulta que Susana lo que tiene es una tienda de venta de celulares en Fraijanes. Firman su contrato de trabajo, todo lo demás. Pero si Susana no tiene asesoría legal, mira lo que dice el artículo 33, por favor. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Yo creo que está por ahí. Yo, licenciado. Por favor. Código de trabajo. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador, en el momento de celebrarse el contrato, se debe observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor a 15 kilómetros. Espérate. Vamos a tenerse. Vean lo que dice. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios del territorio, pero en lugar distinto al que vive actualmente dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato,
se deben observar las reglas siguientes. Desde que se firma el contrato, si hay más de 15 kilómetros entre la zona 6 y Frejanes, hay que cumplir con estos tres requisitos esenciales. Veamos el acto, por favor. A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Y B. Cuando el trabajador se vea... Oí lo que dice. Mira qué hermosura tiene esto, José. Dice, cuando el trabajador se vea compelido, cuando el trabajador tenga que ir de la zona 6 a Misco, dice, viaje diario de ida y de regreso. El patrono debe pagarle aquellos pasajes. Oíme, Saulo, tienen que pagarte tu pasaje a la zona 6 para fregar. No lo dice Avidán, lo dice el artículo 33 del Código de Trabajo. Veamos el segundo caso. Licenciado, disculpe, Dime. tengo una duda. ¿Qué pasa si él, cuando contrató al trabajador, vivía en una zona cercana y después cambia de domicilio, pero por cuestiones del trabajador? Fíjate que el medio de defensa que va a tener el patrón no va a ser el mismo 33. Oí lo que dice, si se contrata al trabajador para prestar sus servicios, lo estás contratando, pero en un lugar distinto a aquel en que viva habitualmente. Viva habitualmente. Dicho en el momento de cerrar el contrato, se debe separar las siguientes reglas. Pero si él está cambiándose voluntariamente, no se trata de que él esté exigiéndole al patrono. Como el momento de celebrar el contrato ya se estableció de que son las 6 para el kilómetro 16, 17, ya había más de 15 kilómetros, tenía obligación de pagar el pasaje. Decime, Eric. Y una consulta. Gracias, licenciado. Y una consulta, ¿qué pasa con cuando se contrata a un trabajador para que trabaje en una oficina, pero la empresa se ve en la necesidad de mandar a este trabajador porque es técnico y lo manda, supóngase, a Matitlán, a Carretera El Salvador? ¿Qué pasa en ese punto? Eric, le tienen que dar viáticos, Eric. Le tienen que dar viáticos. O sea, tu lugar de trabajo es tal lugar. Y si te están mandando a Villanueva, ni modo que tu plata va a salir. Yo te garantizo, Eric, que si lees tu contrato de trabajo no está de que tenés que irte a trabajar a Villanueva. Si no, me lo dice el 33. Sí, esa era mi duda, porque hay un caso así, donde lo único que dan son 100 quetzales de gasolina, porque el trabajador tiene motocicleta, pero lo único que le dan al mes son 100 quetzales de gasolina, y va a varios puntos, a San José Pinula, a Santa Catarina Pinula, a Matitlán. Ahorita un poquito con la escuela, tirarles el artículo 33. Con amor y escuela. Te digo porque, no sé qué sale, no, o sea, aquí lo que está diciendo es que te debe cubrir. Oíme, cuando el trabajador se vea compelido, cuando se vea obligado a hacer viajes diarios de ida y de regreso, el patrón no debe pagarle a aquel. Pero aquí estamos hablando de los viajes de casa para el lugar. Pero en ese caso que ellos tienen que salir, tienen que pagar viáticos. Y fíjate que esos viáticos deben haber reglamento. Lo que pasa es que eso es lo triste, el abuso que se da en Guatemala. El abuso que yo te digo en la empresa, uno trabaja en unas empresas y en uno de recursos humanos, ustedes tan inhumano que qué bárbaro. Si pagamos las extras, dice, ya no paguemos. Que trabaje 2 y le pagamos 1. Esa es una barbaridad. Es colaboración para la empresa, dicen muchos jefes. Imagínate. Vamos a solo déjame terminar el que terminamos este párrafo aquí con el compañero. ¿Quién está olvidando? José. Yo, licenciado. Vamos al B. Ok, B.
Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el trabajo dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador. Pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de este, el trabajador tiene derecho a que se le pague también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. En los casos... Espérate. No, vaya. Miren qué interesante ese artículo. Miren qué perlas tenemos nosotros en el Código de Trabajo que no las hemos explorado, no las hemos explotado, no las hemos hecho valer. Pero miren qué perla. Y miren lo último. Esta es pregunta, y saben ustedes, es el único caso donde la relación laboral no se inicia cuando usted marca o cuando entra a la empresa. Miren cuándo inicia la relación laboral. Licenciado, perdone una consulta. Dime. ¿Y qué sucede, por ejemplo, porque aquí dice los gastos de pasaje, literalmente lo dice, de pasaje, pero si una persona se conduce en vehículo, ¿se considera pasaje ese gasto en vehículo? Sí. ¿O cómo se hace esa consideración? No, gastos de transporte, aunque sea tu vehículo propio. Es que son derechos. Mira, José, son derechos que no puedes renunciar. No le puedes decir, mire, no me pagan nada porque tengo vehículo. No sé qué le tiene que pagar, ¿no? Tiene que ser el equivalente. Pero mira, José, el último párrafo que está subrayado. Muy bien. En los casos que contempla este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Imagínate, José. No es cuando entras a la empresa, es cuando abordás tu vehículo, el vehículo de transporte, ¿sí? Desde ahí comenzó tu relación laboral. Y fíjate que estamos hablando en el momento de celebrar el contrato de trabajo. Bueno, vean, jóvenes, para que no se nos haga cargoso. En la lectura de los artículos nos quedamos en el artículo 13, ¿verdad? ¿Sí? El 14, pues yo quiero que usted lo lea en la comodidad de su casa. Lo vamos a leer. ¿Alguien me puede leer el artículo 14? Si quiere lo leo yo. Por favor. Artículo 14. ¿El 14 normal o el bitly? 14 y después el 14 bis. Ok, artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes, o que en lo futuro se establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo número 2. Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contienen este código, al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios del derecho internacional y los tratados. 14 bis. 14 bis. Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos y situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura y diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio de trabajadores en las empresas o sitios de trabajadores de propiedad particular o en los que el Estado crea que los trabajadores en general
crea para los trabajos en general. El acceso que los trabajadores puedan tener a los establecimientos a que se refiere este artículo no pueden condicionarse al monto de su salario ni a la importancia de los cargos que desempeñen. Bueno, le habíamos leído anteriormente, pero le damos el 15 porque nos quede grabado. Artículo 15. Los casos no previstos en este artículo, en este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas del trabajo, se deben resolver en primer término, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso local, en armonía con dichos principios y, por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Bueno, y leamos el 16 y 17 para que nos queden ya todos grabados. Artículo 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las leyes de trabajo. Artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. Bueno, ya estamos con que ahí vamos, entonces nos toca el 20 en el código. Entonces, no sé si tenemos alguna duda con lo que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, pues, a mí lo que me interesa es Yo solo tengo una duda, perdone. Dime, Sandra. Sí, es que fíjese que nosotros, bueno, en feriado de Semana Santa nos dan 10 días, pero nos toman 3 días de vacaciones, o sea, nos descuentan 3 días de vacaciones. ¿Es legal eso, Lick? Porque al menos yo, pues no considero que sea así. No, Sandra. Léete el 136, Sandra. ¿Tenés tu código? Ya voy, Lick. Permítame. El 136, ¿verdad? Sí. Va. Ahorita lo ubico. Vamos a ver, permítame, licenciado. Ok, 136. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones, de periodo de vacaciones o solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables de año en año, con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor. Por el trabajador, a la terminación del contrato, puede reclamar la compensación en efectivo de las que se hayan omitido, correspondiente a los 5 últimos días del año. Bueno, mirá lo interesante de ese artículo. Las vacaciones no pueden ser interrumpidas y se pueden dividir cuando tenga el trabajo alguna característica especial. La prestación, por ejemplo, de un servicio que no se puede interrumpir. Eso es ilegal lo que están haciendo. ¿Sabes qué es lo difícil de eso? Que ellos el día de mañana que algún trabajador lo lleve a la inspección de trabajo, van a tener que pagar las vacaciones de nuevo. Porque están haciendo mal el procedimiento. Y lo que pasa es de que le comento que como cuando hacemos así actividades laborales, por ejemplo, el viernes pasado nos fuimos a Escuintla por un cumpleaños, ¿no? Ella lo dispuso, pero sin embargo ese día nos lo restaron. Entonces a mí eso es lo que no me parece, ¿verdad? Y si en caso uno dice, no voy, económicamente es como que lo descuentan también. O sea, prefiero ir, ¿va? Es que no pueden hacerlo, porque yo te digo, esa empresa no tiene ningún tipo de asesoría y la de recursos humanos no le atina nada al derecho laboral, porque con una llamadita a la inspección me vienen a supervisar
le van a incorporar una sanción algo grandecita. De veras, tratar de hacerle llegar ese artículo así en forma sublime. El 136. Sí, esto le llega. Va a recibir notas. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase el día de ahí para que descansen, que sean unos minutillos y esperemos la siguiente clase. Así es que pasen una buena noche y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado.